gestiones fallidas, en esta crisis postelectoral, crisis política, crisis económica, crisis institucional y un clima de alta violencia. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados hoy, quiero compartir con ustedes una recopilación, un recuento de los hechos que hemos vivido. Tomamos como fuente, por supuesto, el periódico La Razón y los informes, la documentación de la Defensoría del Pueblo. Vamos, por favor, a estos cuadros. Me gustaría compartir con ustedes este recuento. A ver, violaciones de derechos humanos, crisis de Estado. Estamos hablando del lapso octubre a diciembre de 2019. Vamos con esta cronología de los hechos, o más bien es una sumatoria de elementos que no hay que perder de vista. No tenemos las fechas acá concretamente especificadas, pero sí quisiera hacer este recuento de lo sucedido. Comenzamos con el inicio del paro cívico, cerco, saqueos, quema de instituciones públicas, confrontaciones entre ciudadanos en varias ciudades de nuestro país, los cabildos, y esto que marca, yo creo, un quiebre definitivo en lo que sigue, que es el motín policial en varios departamentos. Posteriormente, la renuncia del presidente Evo Morales y el ingreso de los comités cívicos a Palacio de Gobierno. En estos días posteriores y previos también, agresiones a servidores públicos, intervención policial y militar en las zonas del Pedregal, Rosales, en La Paz. Se han registrado también muertes en Potosí, muertes en Sacaba, en Cochabamba, las muertes en Sencata, en la ciudad de El Alto, y obviamente también las marcas de violencia en Caracara, en Cochabamba, detención de exautoridades, detención de ciudadanos extranjeros, en particular ciudadanos argentinos, periodistas argentinos, hechos de racismo y discriminación, y por supuesto hacer referencia también al grupo de asilados en la Embajada de México. Estuvimos hace pocos días en el primer programa del Piedra, Papel y Tinta junto a la embajadora de México, la embajadora Mercado, que fue declarada persona non grata, retornó a México, y con el gobierno de Luis Arce retorna a la embajadora de México, la embajadora Mercado, y nos da el detalle, el relato nuevamente de lo que se ha vivido en México. Esto, reitero, sin las fechas exactas, simplemente como un recuento, una ayuda a memoria de lo que hemos vivido después de las elecciones fallidas, en esta crisis que ha polarizado el país y que ha dejado una serie de tareas pendientes, esencialmente en investigación, porque hubo violaciones a los derechos humanos, hubo agresiones, hubo racismo, hubo tensión en distintas esferas, entre distintos grupos. La idea hoy es tocar uno de los puntos más sensibles, una de las heridas más profundas, que obviamente están selladas con la muerte, las masacres esencialmente en El Alto, en La Paz y Cochabamba. Para eso estamos junto a la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a quien nuevamente yo le agradezco aceptar esta entrevista, este diálogo. En verdad, defensora, muchas gracias por el trabajo en primer lugar y el tiempo que brinda a Piedra, Papel y Tinta. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo fraternal a Freddy y a todo el equipo de Piedra, Papel y Tinta. Gracias también. Le doy la bienvenida a Freddy Morales. Freddy Morales es colega nuestro, periodista. Él trabaja como corresponsal para la cadena Telesur, pero Freddy Morales es también columnista del periódico La Razón, así que agradecida, Freddy, por las reflexiones permanentes en este periódico y por el trabajo altamente profesional y admirable que realizas, Freddy. Es un placer estar en contacto contigo en estos momentos. ¿Cómo te va? Hola, Claudia, un saludo, qué gusto y muchas gracias por tu generosidad. También
también saludo a la señora defensora, un gusto estar compartiendo con ella también en esta ocasión, y saludo a los compañeros de La Razón. Muy bien, tenemos dos puntos que me ayudan a disparar este diálogo. Por un lado están las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha anunciado hace algunos días retomar las actividades después de una pausa de fin de año, nos contará la defensora. Y luego esto que me comentaba mi colega Rubén Atahuichi, la detención de esta ex autoridad, y es un militar que ya no está en servicio y que estaría acusado, imputado por la Fiscalía sobre estos hechos. Vamos, defensora, con estos dos puntos. ¿Por dónde quiere comenzar usted? Empecemos por el del GIEI. Hubiera sido muy lindo que Jaime Vidal pueda participar el día de hoy. Creo que es importante todos los avances que ha tenido el GIEI ya en Bolivia. Sabemos que se están generando, como se había anunciado, los espacios tal vez no suficientes, pero sí importantes para escuchar a todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos sufridas de la gestión 2019. Creemos que es un trabajo que todavía tiene un largo aliento, todavía hay mucho camino por recorrer. Sabemos que la pandemia no aporta mucho para el traslado de los expertos hacia Bolivia o del personal técnico, pero creemos que es buenos y importantes avances los que se están realizando para poder ser interlocutores con las víctimas. Defensora, quisiera hacer énfasis en las etapas de este trabajo de investigación. Grosso modo, usted que ha estado siguiendo de cerca este proceso, si nos puede contar cuáles son las etapas y en qué momento nos encontramos. Se continúa en la parte de recopilación de información. Ellos necesitan, entendemos que tienen ya un legajo bastante importante que han entregado a las víctimas y las instituciones. Están realizando la toma de testimonios y continúan con esa recopilación de información. Creemos que el análisis se va desarrollando en medida que uno va consiguiendo la información, pero que evidentemente va a generarse todavía un espacio, una pausa para poder hacer todo el cruce de información. Quiero destacar en este punto que el GIEI, a diferencia de todas las investigaciones que ya salieron sobre estos hechos, tiene una ventaja muy importante y va a ser muy valiosa en esta investigación, y es que está ante un gobierno que es democrático y constitucional, que existe la apertura por parte de las autoridades estatales, más allá de que estuvieran o no estuvieran durante los luctuosos hechos que ejercen una autoridad, están en este momento aparentemente entregando, disponiendo el acceso a información, como se ha comprometido el Estado boliviano, y que las víctimas se sientan más seguras para poder hablar ahora también es un elemento importante para poder esclarecer y ahondar mucho más en las investigaciones. Subrayo también el hecho de que se ha planteado un alto nivel de confidencialidad a las personas que están abriéndose mediante declaraciones, brindando información a los investigadores. Se ha comprometido confidencialidad, que creo que es un insumo básico para llegar al fondo de estas investigaciones. Freddy, he estado viendo en Telesur algunos trabajos suyos, y una pregunta que yo me hago siempre es cómo hace un periodista boliviano para una cadena internacional para definir qué es lo que se cuenta hacia afuera, porque obviamente en el país tenemos muchísimos datos. La situación que hemos vivido en el país es altamente compleja, tiene varias aristas, y cuando uno tiene 5 minutos o 3 minutos es bien complejo seleccionar la información, y es una responsabilidad obviamente muy delicada. Freddy, me gustaría conocer los criterios a momento de seleccionar el relato que exportamos como periodistas, que exporta usted para un medio internacional. Me gustaría conocer un poquito ese recorte que hace. Desde el primer momento, Claudia, cuando se produce los hechos, los sucesos políticos de noviembre del 2019, Telesur y yo como corresponsal asumimos con mucha vehemencia el hecho de que estábamos frente a un golpe de Estado. Y esta situación la seguimos manteniendo. Tenemos cantidad de elementos, ustedes en La Razón también,
la señora defensora en la Defensoría del Pueblo asimismo. Creo que lo fundamental del trabajo periodístico que hemos intentado hacer y de las organizaciones de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación como Telesur, como La Razón, como Rusia Today, por ejemplo, ha sido develar de que lo que vivimos en Bolivia no ha sido una sucesión constitucional ni nada que se le parezca, sino un golpe de Estado. Y en el primer recuento que ustedes han hecho al iniciar el programa o esta entrevista, ustedes ya han dejado en claro de que hubo una serie de hechos que fueron precediendo al golpe final, a la estocada final para sacar del gobierno antes del fin de su mandato constitucional al señor Evo Morales. De modo que este es el primer elemento. En Telesur siempre hemos manejado el gobierno de facto, la señora Yanine Áñez y sus ministros han sido ministros de un gobierno de facto, eso lo sostenemos, y yo como periodista tengo elementos para afirmar y para demostrar esta situación sobre la cual hemos venido informando desde hace poco más de un año. Mira, que luego que me llamaron los compañeros de La Razón, yo hice un pequeñísimo listado que lo tengo acá, de hechos relevantes que demuestran que hubo un golpe de Estado. Y el primero que voy a leer, no lo voy a leer todo, porque supongo que estamos, como siempre, faltos de tiempo, pero el primero que voy a leer es una confesión que hace el señor Fernando Camacho, y está en todas las redes sociales, y lo tienen ustedes en La Razón, está en la Defensoría en su documentación, y yo lo tengo también en mis documentos, en mi computadora y en mi teléfono celular. Fernando Camacho, uno de los impulsores de este proceso político, dice: mi papá arregló con la policía y con los militares. ¿Se necesita algo más para venir a discutir si fue o no golpe de Estado? También dice que cuando su papá arregló con policías y militares, es que él, policías y militares que le ayudaban a circular sin ningún problema por todo el país, vestido unas veces de policía y otras veces vestido de militar, para que conspire contra el gobierno legalmente constituido, cuando policías y militares le dicen: ya no vamos a salir, ya estamos todos relegados en nuestros cuarteles, hagan lo que quieran. Entonces el mismo señor Camacho dice: fue entonces cuando le doy el plazo a Evo Morales para que el día tal presente su renuncia. Bueno, y es un listado. No voy a gastar mucho tiempo en esto. Está bien, y hay otros elementos sobre esta misma línea, Freddy. Obviamente están estas declaraciones del, hoy candidato, ex líder cívico Luis Fernando Camacho, y tenemos otros elementos, el hecho de que se haya autoproclamado presidente Yanine Áñez en presencia de militares. Hay una serie de elementos simbólicos, pero también está en el debate esa otra versión que habla de este vacío, porque también es cierto que cuando renuncia Evo Morales da una señal, una orden política de vaciar toda la cadena, ¿no es cierto? Renuncia Evo Morales, renuncia el vicepresidente, renuncia el presidente del Senado, y entonces se hace una cadena de vacío de poder. Hay que integrar esto también en el análisis, ¿no? Para poder debatir con la mayor complejidad que requiere este capítulo boliviano. ¿Qué dice frente a ese vacío de poder que hubo en ese momento Freddy Morales? Hay la versión de que Evo Morales, que estaba proyectando un baño de sangre en Bolivia, instruyó a sus parlamentarios, a la presidenta del Senado y al presidente de diputados, que renuncien. Pero mira, Claudia, yo tengo testimonios y todos los tenemos. En Potosí, al hermano del presidente de la Cámara de Diputados lo toman rehén durante 8 horas, lo torturan, lo hacen caminar descalzo, le queman la casa en Potosí, y eso no es un golpe de Estado, eso es una sucesión constitucional. ¿La gente renuncia voluntariamente? Obviamente que no, de modo que este es un dato fundamental. Ya hay dos versiones sobre la renuncia de la presidenta del Senado. Una es efectivamente que Evo Morales le instruye para dejar un vacío de poder que renuncie, pero la otra se conoce hace poco, después que salen los asilados en la Embajada de México. Y la señora exministra Teresa Morales es quien participó en la reunión en la Universidad Católica, donde deciden unas 6 personas, entre ellas Carlos Mesa, Waldo Albarracín,
¿Con qué autoridad Carlos Mesa o Aldo Albarracín deciden en la Universidad Católica, Claudia, quién iba a ser presidenta o presidente? Le llaman a la señora para ver si aceptaba. Esa era una función exclusiva de la Asamblea Legislativa. Y a todos nos consta, porque lo hemos vivido, yo he estado en la cobertura de hechos esos días ahí en la Plaza Murillo, a todos nos consta que no dejaron ingresar a los parlamentarios del MAS para que pudiera la Asamblea reunirse y tomar una decisión según la Constitución, una asociación constitucional. A todos nos consta, le rompieron las ropas a la presidenta del Senado. Ahí dentro de la Asamblea Legislativa habían 5 obispos deliberando en uno de los salones frente a la Cámara de Sesiones de Senadores. Estos obispos en algún momento salían y daban su apoyo a lo que habían decidido en la Universidad Católica. Es decir, estos elementos son irrebatibles. Y según el testimonio que hemos escuchado de la exministra Teresa Morales, es Jorge Quiroga. Jorge Quiroga estaba en la reunión. ¿Qué hacía Jorge Quiroga? ¿A quién le dio poder? ¿A quién representaba para que él decida quién iba a ser el presidente en la sucesión constitucional? Él estaba en la reunión de la Universidad Católica. Y Jorge Quiroga es quien le conmina a la presidenta del Senado para que renuncie a cambio de dejar salir a Evo Morales cuando ya se sabía que el avión de México estaba viniendo y que no lo dejaban en una primera instancia salir, entiendo, del Perú, de Lima. Al retorno también tuvo problemas ese avión. Pero mira, todo tiene una concatenación y tiene una explicación que está debidamente documentada. Y hay todavía quienes, mira, yo creo que hay gente muy interesada en negar que hubo golpe de Estado. Se alude, por ejemplo, al interés de romper la Constitución o la ruptura de la Constitución que tuvo el expresidente Evo Morales al repostularse. Bien, pero esa gestión, ahí podemos discutir horas. El hecho concreto es que la gestión de Evo Morales terminaba el 22 de enero y le obligan a renunciar, tomando rehenes, quemando tribunales electorales, quemando casas, incluida la casa de la hermana de Evo Morales en Oruro, la señora Esther, que ya falleció. Obligan a todas estas acciones para que Evo Morales renuncie, de modo que no fue una renuncia voluntaria. Finalmente esto, yo he escuchado a algunos analistas, sobre todo mujeres, que dicen, ¿cómo golpe de Estado si estaba funcionando la Asamblea Legislativa? ¿Te acuerdas, Claudia? ¿Se acuerda la señora defensora? Que el golpe de Natush Bush también había Congreso Nacional funcionando. No es la fórmula para decir no hay golpe, para mantener apariencias. Dejaron que funcione la Asamblea Legislativa. No tuvo que venir el representante personal del secretario general de las Naciones Unidas para armar una comisión que pacifique el país y armar acuerdos por aquí y por allá que no todos se llegaron a concretar en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo ese proyecto de ley para que se respete los derechos humanos de las personas. Era tal el nivel tan atrabiliario fue el gobierno de Yanine Áñez, a través de su ministro de gobierno, el señor Murillo, que incluso se planteó que dentro de esos acuerdos haya una ley que diga que se respetan los derechos humanos constitucionales de este país. Hasta ese nivel hemos llegado y se quiere aún negar de que efectivamente hubo golpe de Estado. De modo que, volviendo a la pregunta inicial, el principal hecho que relatamos a partir de los sucesos políticos de octubre, noviembre, diciembre del 2019, es que en el país efectivamente se produjo un golpe de Estado, Claudia, y a partir de allí ha habido una serie de recomposiciones políticas y sociales para restaurar la democracia. Fíjate que lo que yo estoy diciendo es exactamente lo que dicen los golpistas. Ellos dicen que lo hicieron por el bien de la democracia y para restituir la democracia, y dicen que por eso fue una revolución democrática. ¿No eran paramilitares los que estaban custodiando la Plaza Murillo? Claro que sí. Después de que se instala la señora Yanine Áñez, más de un mes después seguían en carpas habitando paramilitares alrededor de la Plaza Murillo y en la Plaza Murillo. ¿No eran paramilitares los que estuvieron haciendo guardia en la Embajada de México? En plena pandemia, cuando todo el mundo iba preso y salía sin una autorización expresa y no seguían haciendo guardia. Es decir, esas cosas están claras y lo que hemos tratado de reflejar ha sido eso. Cómo se produce primero el deterioro de la democracia
en el gobierno de Evo Morales, cómo se produce el golpe de Estado y qué sucede posteriormente. Es lo que tratamos de informar hacia afuera. Es interesante, Freddy, porque todos estos elementos que estás mencionando, en efecto, son insumos contrastables, insumos que te hacen construir un relato y una interpretación que, por supuesto, es bienvenida en una cadena como Telesur. Creo que con estos u otros insumos, otro periodista, de hecho he dialogado con varios periodistas a lo largo de este tiempo, y hay otros periodistas que con insumos también contrastables interpretan, tienen una lectura, digamos, más matizada y no dicen abiertamente que hubo un golpe de Estado. De hecho, te confieso que en su momento, cuando el país ardía, nosotros publicamos un editorial que decía golpe de Estado con signos de interrogación, y mis colegas en su momento le quitaron los signos de interrogación y dijeron que no estaban de acuerdo con el editorial de La Razón. En fin, todo esto para decirte que en función de también la línea interpretativa del medio y de los periodistas, con hechos contrastables podemos debatir relatos, ¿no? Y me parece que el debate es apasionante y necesario para comprender lo que ha sucedido en esta historia reciente del país. Sin embargo, la defensora, que no es periodista, no es una periodista que trabaja en una interpretación, es una autoridad a quien le tocó atravesar toda esta etapa. Yo me pregunto, defensora, ¿cómo hace una autoridad para atravesar por esto y plantear una posición que obviamente, lejos de ser una interpretación personal, tiene que apuntar a la institucionalidad? ¿Cómo ha atravesado todo este tramo desde las elecciones fallidas hasta este momento, y en su relación tanto con el gobierno transitorio de Yanine Áñez como el gobierno ahora de Luis Arce? Defensor. Bueno, ha sido altamente complejo. No ha sido la mejor etapa para una institución nacional de derechos humanos trabajar con el gobierno de la señora Áñez, y la constante comprobación de violaciones a los derechos humanos que han existido en su gobierno y bajo sus órdenes han generado una fuerte afrenta contra la institución defensorial y contra quienes hemos compuesto esta institución en esos momentos. Como Defensoría del Pueblo, más allá de este relato que nos hacía Freddy muy acertadamente sobre otros hechos que deberían tomarse en cuenta, como Defensoría del Pueblo le hemos planteado en una recomendación especial al Fiscal General del Estado el esclarecimiento de todos los hechos. Solamente como dato comparativo, el GIEI está haciendo una investigación de lo que ocurrió en Bolivia entre septiembre a diciembre del año 2019. Es decir, no nos estamos quedando solamente en las masacres. En el caso de la Defensoría, hizo un relevamiento de información de septiembre a noviembre, diciembre del 2019, pero nuestras conclusiones en cuanto a violaciones de derechos se centran en octubre, noviembre del año 2019. Algo que jamás va a poder negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes murieron en intervenciones policiales militares 27 personas, bajo sus órdenes, con el ministro de gobierno y el que fue ministro de defensa ejecutando esas órdenes y los comandos de la policía y de Fuerzas Armadas. Que en su gobierno se cometieron hechos de tortura infringidos desde la policía boliviana, que en su gobierno se infringieron o se atentó contra la integridad física de las personas, contra la dignidad de las personas. Eso no lo va a poder negar porque fue bajo las instituciones que ella estaba dirigiendo, que en su gobierno se generó persecución político-judicial y que esto ha generado evidentemente un atentado muy fuerte contra el Estado de Derecho, el funcionamiento de los órganos de poder. Y algo que tampoco se puede negar, y solamente para reforzar lo que señalaba Freddy Morales, es que en Bolivia, antes de la renuncia del 10 de noviembre, existe un motín policial el 8. El 8 no había seguridad interna en Bolivia. El 8 la población no contaba con fuerzas del orden que están destinadas a darle seguridad, con seguridad dentro del país. Desde el 9 comenzó, la persecución no comienza después de la renuncia, la persecución comienza un día antes, el 9, comienza en Oruro, en Potosí
y en varios puntos del país, enfocándose en dirigentes y en exautoridades. El 10 ocurre la renuncia y ocurre el primer hecho o el primer pico más alto de zozobra ante toda la población, donde le obligan en este estado de miedo, de terror que se había fundado en el país, una suerte de que salgan las Fuerzas Armadas, de que alguien tome el poder, y es así como llega a la señora Áñez a la toma del poder. Nosotros no habíamos recapitulado ese dato muy importante de la Universidad Católica y las autoridades que señala Freddy que estuvieron en esa reunión, pero sí hubo un vaciamiento de Estado. El 10 de noviembre, el 11 de noviembre, no había una autoridad, fuerza del orden policial o militar, que se anime a responder el teléfono, que se anime a poner un orden institucional frente a toda la situación de zozobra que estaba pasando Bolivia. Y todo eso, Claudia, Freddy, tiene que ser investigado. La investigación no puede centrarse única y absolutamente en las masacres. Han habido otra serie de violaciones y afectaciones a los derechos humanos y el Ministerio Público tendría que dar una respuesta a todos esos hechos. Así como ha sido tan diligente el fiscal general a momento de perseguir a diestra y siniestra a dirigentes y opositores en una forma tan férrea, debería ponerle e imprimirle la misma diligencia para esclarecer los hechos que han ocurrido en lo que la Defensoría le ha denominado crisis de Estado en Bolivia. Defensora, voy a hacer una pequeña pausa, pero voy a volver porque me parece que usted le da también el marco general a este punto de inicio que yo había marcado para este diálogo, que es la investigación sobre las masacres, pero tiene razón en no perder de vista el contexto de estos hechos y obviamente Freddy Morales retoma todo el hilo para entender este contexto general. Voy a ir a una pequeña pausa y enseguida voy a volver escuchándolos. Me parece que hay que retomar otra beta que es cómo han vivido en la Defensoría o en una cadena como Telesur este tiempo, porque la defensora, esto que acaba de describir, no lo está diciendo recién, no lo dice después de las elecciones, lo ha sostenido y lo ha enfrentado de alguna manera durante el año de gobierno transitorio, ¿no? Durante los 11 meses del gobierno transitorio. Y quiero hacer énfasis también sobre medidas contra determinados medios, determinados periodistas. De hecho, se han cortado las señales, Telesur desapareció, no podíamos ver Telesur en cable como otros canales. Me parece que vale la pena hacer este contexto más general y luego tomar el pulso, por supuesto, a lo que se viene en términos de investigación, de sanción y de justicia, en primer lugar para las familias dolientes que han perdido, pero como nos recuerda la defensora del pueblo, también para las otras heridas que se ha vivido en la sociedad durante este último tiempo. Hago una pequeña pausa y retornamos. Usted tiene la razón.
para personas extraordinarias como tú. Usted tiene la razón. Gracias, estamos de retorno, estamos repasando a raíz de las investigaciones sobre las masacres ocurridas en nuestro país, estamos repasando lo ocurrido en términos de crisis política, crisis institucional, también junto a la defensora del pueblo Nadia Cruz y junto a nuestro colega Freddy Morales y columnista del periódico La Razón. Freddy, decía yo que vale la pena hacer referencia al trabajo en este tiempo después de esta crisis, después de la crisis postelectoral y el gobierno de Yanine Áñez con todas las con todos los capítulos que brevemente hemos mencionado y que, reitero, entran en lecturas que pueden ser muy polarizadas, ¿verdad? Creo que hay un debate pendiente, creo que todavía nos toca echarnos en el diván y ver y comprender qué ha sucedido en el país. Hay algunas cosas claras, sin embargo, y lo hemos mencionado algunos elementos en el anterior bloque. Una de las cosas que me queda clara es el trabajo muy difícil en ese momento para los medios de comunicación en general, porque el país ardía, porque habían tensiones tanto en el occidente como en el oriente, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, se estaban deteniendo a las personas, había movimientos cívicos, había enfrentamientos, habían detenciones, en fin, era muy complicado, no se podía ni siquiera circular, entonces era muy complicado para los medios de comunicación, para los periodistas en general, pero en particular para ciertos medios. Solamente para hablar de medios internacionales, diré que a mí me llamó mucho la atención el corte de la señal de Telesur en cable. Yo abonada a un servicio de cable, desapareció Telesur, pregunté y me dijeron que por decisiones administrativas habían retirado Telesur del cable y habrá sucedido lo mismo con alguna otra cadena informativa también. Me llama la atención porque obviamente creo que tocamos ya los bordes de la libertad de expresión, del derecho a tener una información plural, y lo digo como consumidora de Telesur, lo digo como consumidora de CNN, lo digo como consumidora de la BBC, es decir, no podemos amputarnos de una fuente informativa. Me parece absolutamente violatorio de nuestro derecho a la comunicación, de nuestro derecho a la información y por lo tanto a la libre expresión. Freddy Morales, al mismo tiempo que cortaban la señal de Telesur, veía a un Freddy Morales en el Alto, veía a un Freddy Morales ahí entre las fogatas entrevistando, y de hecho lo comentamos acá en la redacción de La Razón y de Extra, porque nos costaba mucho salir, tampoco nos dejaban pasar a nuestros colegas, revisaban sus celulares, les quitaban sus celulares, vecinos, policías, revisaban los chats, y cuando yo reclamaba una presencia en el Alto, allí donde había tanta tensión, en Sencata, los periodistas no podían llegar, teníamos que recurrir a nuestros colegas en el Alto para que puedan moverse un poco. Fue admirable el trabajo, lo vi luego en señal internet, en Telesur, por otro tipo de vía, de canal, ¿verdad?, de información, y vi a un Freddy Morales ahí en medio del fuego, en medio de la tensión, en medio de los disparos y de la muerte, ¿no? Es una opción también que hay que tomar. Creo que el trabajo de los medios es algo que todavía está por contarse, ¿no, Freddy? Así es, fue muy difícil, Claudia, en extremo difícil, porque una de las primeras medidas que tomó el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez fue precisamente este que mencionas,
el instruir a través de la ATT, mediante una estratagema, sacó la ATT una circular diciéndole a las operadoras de cable, de televisión por cable, que manden sus documentos para ver si están al día con todos los canales que están transmitiendo. Así de inocente el texto del documento. Ese documento lo pude conocer yo cuando fui a reclamar porque nos habían sacado de una de las cableras de La Paz. Por debajo los llamaron y le dijeron saquen del aire a Telesur. Le hemos mandado ese argumento para que saquen del aire a Telesur y a Rusia Today. A los dos canales nos sacaron del aire al mismo tiempo. Telesur y Rusia TV. Rusia TV, ¿verdad? Sí, Rusia Today. Sí. Entonces, lo que pasaba, Claudia, era que nosotros para las elecciones del 18 de octubre, las polémicas elecciones del 2019, como siempre vino un equipo de respaldo, de apoyo, para hacer toda la cobertura de este trabajo, y trajo un equipo de Live View, no soy bueno para el inglés, pero es un equipo, es una mochila que se le ponen 8 chips de teléfono y con eso salís transmitiendo desde cualquier lugar en vivo. De modo que cuando empezaron a ponerse las cosas conflictivas y difíciles, y eso hicimos nosotros, nos pusimos la mochila al hombro con el camarógrafo y nos fuimos a cubrir lo que o no querían cubrir algunos medios de comunicación y algunos colegas, por lo que sectores sociales que en esos días se movilizaban, incluidos de la ciudad del Alto, los rechazaban. Cuando yo podía hablar para decir, pero dejen que vengan, que muestren, no importa si muestran poco, pero que muestren, déjenlos por favor pasar. Además yo tengo una historia de dirigencia sindical, es decir, que es más o menos natural de que yo esté a favor de todos los compañeros. Pero no podemos negar, Claudia, que hubieron colegas, hubieron medios que estuvieron promoviendo el golpe de Estado y estuvieron aplaudiendo el golpe de Estado y estuvieron escondiendo cosas también. Ese puede ser tema también de algún otro debate, pero eso no lo podemos negar. Entonces, lo que hacíamos nosotros era eso, ir con la cámara, y había movilizaciones sociales, pero nadie las cubría. En varias movilizaciones sociales a nosotros, por ejemplo, nos apedrearon. Yo ahora me río, pero en esos momentos eran tan difíciles porque nos estaban apedreando sectores sociales que eran contrarios al golpe, ¿no? Entonces yo estaba relatando lo que estaba pasando y al aire yo empecé a gritar, somos Telesur, y mostrar mi credencial, porque de algún modo los movimientos sociales, llamémosles así, las organizaciones sociales que se manifestaban en esos días, nos adoptaron y nos aplaudían, nos cobijaron, nos dieron protección. Yo tengo una anécdota, se lo voy a contar. Para la masacre de Sencata, nosotros estuvimos transmitiendo en vivo durante 3 horas aproximadamente, si no era un poco más, desde Sencata. Era una cosa terrible los gases lacrimógenos y todo eso. A mí me hace mucho daño el gas lacrimógeno. Y yo me sentí muy emocionado porque en toda esa varaunda se hablaba de heridos, todavía no se hablaba de muertos, eran primeras horas de la tarde, creo. Estábamos al aire en vivo y un muchacho de unos 18 años, 17 años, llegó corriendo desde donde había sido correteado por los gases lacrimógenos y por la policía. A nosotros la policía nos dejó ahí en ese lugar que era a apenas 20 metros de la avenida principal y a una cuadra de donde está la estación de Sencata, de Yacimientos, para que se ubique más o menos la gente que conoce. De 2 cuadras más allá, a donde habían sido correteados los que estaban protestando, viene un muchacho con una botella de agua y me dice, yo sé que usted es de Telesur, aquí tiene agüita para que se lave la cara porque hay mucho gas. Cosas así, es decir, la gente nos recibía a una hora. Yo he ido ayer a la cobertura esta del inicio del trabajo de la Comisión Interamericana en la Ciudad del Alto, en la capilla, donde hicieron el examen de autopsia a los cadáveres. Un día ahí nos encontramos con la señora defensora del pueblo. Terrible, una experiencia terrible. Solo habíamos 2 medios, Claudia, no había más, solo 2 medios nacionales estábamos ahí, porque solo la prensa internacional venía a cubrir estos eventos. La nacional, tal vez por este rechazo, por esta amenaza de agresión que tenían desde estos sectores sociales, no se atrevían a llegar hasta allá. De modo que fue muy difícil. Otra anécdota que te cuento es cuando entrábamos nosotros, teníamos que ir hasta la alcaldía, por decir algo, para entrar a la Plaza Murillo.
porque había muchos controles y ahí había policía. Y cuando entrábamos nosotros, tanto a la Plaza Murillo como al Congreso, mostrábamos la credencial y el policía decía, mi mayor, Telesur. Le decía, ¿qué pase? Le decía el mayor. Telesur, mi mayor, Telesur. Bueno, eso nos pasó varias veces, imaginarás la situación en que uno está, te han cortado la señal de Telesur, etcétera, etcétera, hay muchas amenazas. Un día, una compañera de colegio del camarógrafo de Telesur, de René, que eran compañeros en el colegio y ahora ella es policía, le llama y le dice, René, ¿sigues en Telesur? Sí, sigo en Telesur. Te cuento que hoy nos han dado el memorándum para que detengamos a tu jefe, a Freddy Morales, a ti, al camarógrafo y a un periodista español. Es decir, ese era el ambiente de trabajo en el que estábamos. Un día yo, porque no he dejado de hacer calle, pese a mi experiencia, para no decir otra cosa, pero yo sigo cubriendo la calle. Un día estaba yo con otros colegas, estábamos entrevistando a una diputada del partido de la señora Áñez, que además habíamos sido compañeros en la universidad, en el estudio de periodismo, y yo le hago una pregunta incómoda, y compañeros, colegas nuestros han empezado a gritar, no le responda, ese es masista. Es decir, a ese nivel hemos llegado, por eso es que yo sostengo, pero además nada más que revisar los medios de comunicación, de que efectivamente hubieron compañeros periodistas y hubieron medios de comunicación que participaron de todo el proceso. Sí. ¿Y por qué hay todavía debate con esto? Por favor, ¿por qué hay todavía debate de que fue o no golpe de Estado? ¿Sabes, Claudia, por qué es vergonzoso? Para algunos analistas que se las dan de muy demócratas, para algunos candidatos a alcaldes que están en este momento participando, para algunas personas que toda la vida se dijeron demócratas, como el propio Carlos Mesa, señor Carlos Mesa, que es amigo y es colega, admitir de que han participado efectivamente en un golpe de Estado. Esto no se va a resolver ahora. La historia lo va a resolver de una manera más calma un poco más adelante. Pero ahí están todos los elementos para señalar una y otra posición. Yo no creo que a nadie le convenga, es decir, ni García Mesa pues decía que era un golpista, ¿no? Él dijo que nunca tuvo responsabilidad en lo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era una responsabilidad del segundo. Es decir, nadie acepta una situación de este tipo porque realmente es vergonzoso. Yo digo que linda es la democracia, porque ahora los periodistas que me decían a mí, este masista, por si acaso yo no tengo ninguna militancia ni la tuve jamás, y eso también es demostrable. Pero todos esos colegas que me acusaban, que me pusieron a un ladito y todo eso, también pues, están ahora sin ningún problema manifestándose. ¡Qué maravilla! Eso es la democracia. Yo siempre pensaba, a paramilitares que asesinaron, está probado, a Luis Espinal, cuando volvió a en esa época, cuando estaba García Mesa, teníamos toque de queda, esto, lo otro, mataban gente, no voy a relatar todo eso, terrible, terrible. Volvió la democracia y pasaban por las calles, y un día yo fui a ver una demostración de Cachacán al Coliseo Cerrado, donde incluso uno de los que estuvo por el asesinato de Luis Espinal peleaba y era el ídolo de los niños. Y linda la democracia. Otras personas que estuvieron en el Ministerio de Gobierno y que sabemos que violaron a personas, a mujeres, igual catedráticos. Qué linda es la democracia. Pero ¿cómo vivíamos durante los 11 meses de la señora Yanine Áñez? No decía Murillo que hacía rastrillaje, que había que hacer rastrillaje en las entidades públicas para despedir masistas. ¿Y qué dicen ahora los demócratas que dicen que no hubo golpe de Estado? Que hay que conciliar, que tenemos que reconciliarnos, que por qué va a haber despidos, que no se puede ser vengativo. Son algunos datos de la realidad reciente. Freddy, y es interesante escuchar este testimonio de Freddy Morales. Bueno, en primer lugar, porque no es el único periodista, no es el único medio que ha vivido esto, ni de un lado ni de otro, porque imagino también que en otros medios de comunicación hubo colegas que han sido amenazados también, sea por movimientos sociales, como bien cuenta Freddy Morales, en el Alto, amenazando a colegas de medios que han considerado, qué sé yo, afines al gobierno, o del lado de, o
enemigos de un pueblo alteño, de la gente en Cochabamba, en Sacaba, en fin, va por ahí. Y finalmente, defensor, y con esto termino y quiero darle el cierre del programa a usted, al final del día somos también ciudadanos, no solamente asalariados de un medio, somos periodistas, pero somos ciudadanos, y nuestro derecho al trabajo, a la buena imagen, al ejercer el periodismo en las condiciones mínimas de respeto, creo que podemos también acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque la Defensoría está ahí para defender nuestros derechos ante el trabajo que no logra hacer el Estado, ¿no? Cuando el Estado no logra cubrir el ejercicio de nuestros derechos, defensora. Para cerrar. Sí, solamente para acotar igual lo que dice Freddy, yo recuerdo que en el inicio del conflicto, antes del 10 de noviembre, se acercaron varios medios de comunicación, no voy a decir cuáles, varios trabajadoras de la prensa, a denunciar que como consecuencia de la línea del medio o de la línea editorial sufrían agresiones en las calles por los movimientos cívicos a momento de ellos intervenir. Después otro grupo de periodistas, no voy a decir los medios tampoco porque han pedido reserva, después del 10 de noviembre, igual venían y pedían para el otro lado, porque consideraban que los movimientos sociales estaban generando una suerte de afrenta contra ellos, reclamos que eran generados también con hechos de violencia, y otra vez acusaban a las líneas editoriales y a los medios. Yo creo, y siempre hemos hecho una diferencia entre el sacrificado trabajador, de la trabajadora y del trabajador de la calle, es decir, la persona que tiene que ir y dar la cara a la persona que está entrevistando, al sector que está ingresando, de lo que después sale. Ellos en ambas mesas me decían, solo ayúdennos a decirle a la gente que nosotros no somos responsables de lo que va a salir en el medio, nosotros somos responsables de ir y cubrir la noticia. Eso por un lado. Ahora, yo creo que en ese punto hay que hacer un análisis adicional. La gente cuando ocurrieron las masacres acá en Cata no reaccionaba mal contra los medios de comunicación solamente por un reclamo, contra los trabajadores de prensa, solamente por un reclamo de que no estaban presentes. Lo que dice Fred es cierto. En Sencata al menos habían 2 medios y todos eran internacionales, no había medios nacionales. Pero también se debe a que líneas muy importantes de medios, periodistas que yo respetaba muchísimo, se empeñaban en decir y en acusar a las víctimas de las masacres en las que estaba perpetrando policías y militares. Periodistas o medios de comunicación que se empeñaban en justificar masacres sangrientas que estaban ocurriendo en nuestro país. Y ahí yo coincido en que sí es necesario un proceso de paz todavía en Bolivia, es necesario un proceso de reconciliación. Estamos ante una sociedad todavía con secuelas de violencia estatal muy fuertes, pero ese rito de paz no puede estar sustentado en impunidad. Es decir, no podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general, uno solo, participaron más. No podemos quedarnos solamente con una imputación contra López y contra Murillo, porque hubo una presidente que les ordenó a ellos, y esa presidente, transitoria, no transitoria, constitucional, no constitucional, ella firma el decreto donde se señalan las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad contra los militares, con una teoría de defensa, de situación de legítima defensa, una analogía a los decretos que sacaba Vilela en la época de la dictadura de Argentina. Entonces, acá tiene que haber un esclarecimiento de las masacres, de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de las casas que fueron quemadas, por ejemplo, de Casimira Lema, de las afectaciones que hubieron a Waldo Albarracín, pero también de las afectaciones que sufrió el hermano del expresidente de la Cámara de Diputados, los familiares de los exministros de Estado. Tiene que haber un esclarecimiento de todos esos hechos. Es la única forma en que la única instancia del Estado, que es la Fiscalía y el órgano judicial, le puedan devolver sobre todo lo que le ha pasado desde periodistas, defensores, organizaciones, ciudadanía, políticos, etcétera, 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 un poco de respuesta del Estado, y que se entienda que no importa de dónde venga la violencia,
en Bolivia eso va a ser castigado. Un aditamento adicional: si en Bolivia los militares y la policía han osado a utilizar la violencia con la que han ingresado contra población civil, se debe también a que sigue existiendo una deuda histórica en nuestro país, y es lo que ocurrió del 64 al 82. Si en Bolivia se hubiese dado un ejemplo de que cualquier hecho de dictadura, cualquier exceso o abuso de autoridad iba a ser castigado, posiblemente otro sería el resultado. Entonces, es responsabilidad de este Estado, de este gobierno, de estos medios, de esta defensoría, seguir peregrinando por justicia, seguir peleando porque estos hechos no queden en impunidad. Yo reitero, como Defensoría del Pueblo condenamos todos los hechos o las afectaciones a derechos humanos, pero con mayor razón las que se consideran violaciones gravísimas a los derechos humanos. De acuerdo. No confío en la Fiscalía porque han dado muy pocas luces. Más de un año no tenemos inicio de un juicio. Más de un año las personas que nos presentan como imputadas debieron haber estado imputadas cuando estaban en Bolivia, pero ese es el Estado de Derecho y a eso hay que seguir apostando. Sí, y una crisis de la justicia que nos llueve a todos. Coincido con usted, defensora, en la búsqueda de justicia, que en ningún caso es revanchismo de un gobierno del movimiento al socialismo que vuelve al poder. Es transparencia, es volver a contar. Estoy satisfecha de haber tenido este diálogo con ustedes, porque desde dos entradas diferentes, Defensora del Pueblo Nadia Cruz y Freddy Morales como colega periodista, creo que hemos dado muestra de que tenemos muchas ganas de contar desde distintas posiciones todo lo que se ha vivido, no solamente desde el periodismo, desde la silla de la Defensoría, sino de los ciudadanos. Creo que hay una historia traumática, hay un capítulo traumático desde muchos lados que nos queda todavía por contar y por debatir. Tenemos que estar en el diván y tratar de comprender lo que nos ha sucedido como país para no repetir. Creo que es un diálogo que podemos seguir adelante, que podemos darle una continuidad. Satisfecha de esta hora, gracias Defensora del Pueblo Nadia Cruz, y gracias querido Freddy Morales, periodista de Telesur, columnista de La Razón, estimado colega, amigo, por este tiempo de diálogo. Gracias a ti. Gracias, Claudia. Gracias, Freddy. Muy bien, gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han seguido a lo largo de esta hora. Alístense, por favor, enseguida tenemos el tercer tiempo de Marcas con la actualidad futbolística. Ya están listos nuestros compañeros de trabajo para ofrecerle lo más relevante en las canchas del fútbol. Y no se olvide que el viernes revisamos todo menos fútbol, porque también hay otros deportes que nos ponen en un sitial importantísimo en el mundo. El viernes de no fútbol, pero hoy los futboleros y futboleras tienen una cita enseguida junto a nuestros colegas de trabajo. Aguárdenos, por favor, y buenas noches.